Pioneros de la música a capela en nuestro país, Voz en Punto está de fiesta. Se habla de la generación de cristal, pero nuevos estudios revelan generaciones de padres altamente sensibles. Rafael García Villegas, amigos y amigas de Noticias 22, de vuelta en el Noticiero Cultural de la Televisión Mexicana. Perdón por estos días de ausencia, una enorme disculpa, pero bueno, una pequeña situación de salud que ya se resuelve. Muy bienvenida sea Laura y espero que ya esté todo en orden. Hola también a Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y bueno, lamentablemente hoy el recibimiento, Laura, caray, es con una noticia que ensombrece el escenario cultural, no solo de México, sino a nivel internacional. Sí, se va una de las grandes embajadoras de nuestra cultura. La historiadora de arte mexicana Montserrat Galí Boadella falleció este miércoles 30 de agosto de 2023. Hija de catalanes exiliados en México, la doctora Galí Boadella nació en la capital del país en 1947. Desde temprana edad, su labor estuvo orientada a las artes en diferentes disciplinas como la música, de la cual llegó a impartir clases con tan solo 16 años y siendo alumna del Conservatorio de Música del Liceo de Barcelona, ciudad en cuya universidad también se licenció. La formación de Montserrat Galí Boadella fue en las áreas de filosofía, letras e historia del arte, lo que la llevó a estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad de Zagreb, en Croacia, para realizar la maestría en comunicación visual. La doctora Galí Boadella también desarrolló labor docente en la Universidad Iberoamericana y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estuvo al frente de instituciones como el Museo Universitario de El Chopo entre 1989 y 1994. Posteriormente, en ese mismo año, se integró a la Benemérita Universidad de Puebla, entidad en donde también fungió como secretaria de Cultura del Estado. Descanse en paz, Montserrat Galí Boadella. Bueno, y también queremos enviar un abrazo fraterno a los familiares y amigos del investigador José Manuel del Val Blanco, el etnólogo e incansable defensor de las culturas originarias. Falleció este miércoles a los 74 años. Fue director de diversos organismos nacionales e internacionales como el Museo Nacional de Culturas o el Instituto Indigenista Interamericano, además de haber fundado el programa México Multicultural y presidido el Consejo Directivo del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, AC. Sus más de 60 publicaciones dan cuenta de su compromiso y pasión por la riqueza cultural de nuestro país. Desde aquí rendimos un tributo a su memoria. Descanse en paz el doctor del Val. Efectivamente. Bueno, ahí está, como siempre decimos, Rafael, su legado. Su legado, y la mejor manera de rendirle tributo es acercarnos a su obra y reconocer de verdad, de manera particular en el caso del doctor, el impulso enorme para recuperar, rescatar no solo a las lenguas originarias de México, sino las tradiciones ancestrales que quedan en documentos, insisto, son 60 publicaciones, no todos son libros, hay artículos en revistas internacionales que dan cuenta de este legado y que sirvan de referente para otros países para entender el México de hoy en sus distintas gamas. Artículos académicos, pero también muchos artículos de divulgación. Esto es importante también para el público en general, que sepa que va a poder tener acceso a piezas que son pues muy amigables con el público en general. Y a propósito de romper fronteras, Laura, y este grito de Viva México que también nos lega el doctor del Val, se remonta a siglos en el pasado. Y ahora encuentra ecos en Estocolmo. Aborda la historia de México a través de sus tradiciones. Se trata de la muestra Viva México, en la que reúne arte prehispánico, máscaras y elementos rituales, con instalación y la más avanzada tecnología. Tratamos de enfocarnos en las tradiciones de México, porque sus objetos hablan por sí mismos. Es lo que tenemos, y fue una tarea muy fácil. Y también encontramos esa historia de México siempre viva en el país y en los mexicanos en sí mismos. Además de piezas arqueológicas olmecas, teotihuacanas o mayas, o máscaras utilizadas en la danza de los santiagueros, Viva México expone un penacho contemporáneo que corrobora la vigencia de nuestras tradiciones. Recientemente adquirimos un penacho usado de California, de la diáspora mexicana, en un club de baile.
Recientemente lo usamos para la danza de la pluma, que nos recuerda la historia de la Malinche de Hernán Cortés y de la colonización de los españoles. Y también nos cuenta la historia de cómo la tradición de México, la historia de ese país, empodera a los mexicanos, inclusive fuera de México. La muestra concluye con Huacal Wall, una pieza inspirada en la pirámide de los nichos de Tajín y el mercado Ciudad Huacal. Aquí los visitantes pueden anotar el nombre de sus seres queridos e incluirlo en esta ofrenda. Distintos talleres y conferencias en torno al Día de Muertos, la lucha libre y la cultura mexicana en general enriquecen esta muestra, a la que las asociaciones de mexicanos en Suecia enriquecieron ampliamente. Para Canal 22, desde el Etnografiska Museet en Estocolmo, Suecia, Francina Islas, corresponsal. Su nombre es referente en la escena lírica internacional. Y para celebrar 4 décadas de carrera profesional regresa al máximo recinto cultural del país. Ramón Vargas celebra en el Palacio de Bellas Artes 40 años de carrera, un lugar que lo vio nacer como artista y al que ha vuelto frecuentemente. Yo me acuerdo la primera vez que canté en Bellas Artes, yo tenía 10 años y canté con el coro de la Basílica de Guadalupe de Palestrina la Misa del Papa Marcello, que es la obra monumental de la polifonía. Y hice mi primer solo cantando el Agnus Dei, que éramos un cuarteto de niños, y ahí hice mi primer solo, tenía 10 años, pero no era con orquesta ni era ópera. Así que en realidad yo canto desde hace 53 años. En 1982, volvió al Palacio de Bellas Artes como finalista del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli. Y yo canté entonces el Ecco ridente in cielo del Barbero de Sevilla y después Lunge da lei de la Traviata. Y fue muy emocionante porque cuando empecé a cantar me sentí cómodo cantando. Tenía miedo, sinceramente, tenía miedo de cantar. Pero cuando empecé a cantar me sentí bien, me sentí cómodo. En 1983 debuta en el Palacio de Bellas Artes con el papel de Fenton en Falstaff de Verdi, con la dirección de Eduardo Mata. Fue el teatro que me vio nacer y el teatro que me ha visto crecer. Y ahora que estoy en madurez, pues a celebrar con él es muy particular, porque realmente todo inició ahí. Aquí también sembró una semilla que ahora rinde frutos. En la gala del domingo lo acompañan los integrantes del Estudio Ópera de Bellas Artes. Yo lo instauré, yo lo hice ese estudio. Entonces los chicos van a acompañarme y vamos a cantar juntos y van a cantar ellos también. Vamos a hacer un recorrido desde Monteverdi hasta Puccini. Yo voy a cantar desde Mozart hasta Puccini, hasta Bizet. Va a estar bien, va a estar muy divertido. La gala Ramón Vargas 40 aniversario se presentará como única fecha el próximo domingo 10 de septiembre a las 17 horas en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Noticias 22, Julio López. Muchas felicidades al querido y admirado Ramón Vargas, una carrera verdaderamente digna de mención internacional. De hecho, fue por allá de los años 90, 92, si no me equivoco, cuando estaba de suplente en el Met. Se enfermó Luciano Pavarotti, que tenía el rol principal de Luchadina Nammermuir, y le dijeron, bueno, está enfermo Luciano, te toca subir al escenario. Y fue su debut internacional, y de ahí, bueno, la carrera de Ramón Vargas se cuenta por éxitos, logros y, por supuesto, conquistas de escenarios y teatros a lo largo y ancho del planeta.
Dices muy bien, pero bueno, evidentemente no solamente es la suerte, sino la posibilidad de suplir a un cantante de estas dimensiones y tener un repertorio muy extenso, porque lo mismo canta a los italianos, a Verdi, a Puccini, a Bellini, que a Offenbach, que a Gounod, que a Tchaikovsky. Canta también muy bien y tiene grabaciones de música mexicana como de Agustín Lara, de música francesa, de canción alemana, los famosos líderes. Y bueno, en todos estos, un repertorio muy amplio, muy diverso, que no cualquiera. La canción mexicana, tiene discos de canción mexicana, tiene uno muy bello con Eugenia León que vale la pena escuchar ahora en este mes patrio que se aproxima ya mañana, rescatar ese disco porque de verdad es una celebración a México por todo lo alto, con dos grandes voces, y también recordar que Sune Morino, lo que hace Ramón Vargas en Elixir de Amor, muy pocos lo pueden hacer como él. Efectivamente, bien dicho. Hay que, bueno, hay que celebrar esta trayectoria escuchándolo. Y bueno, aquí un llamado a perder el miedo y derribar los mitos sobre una futura conquista. Sí, en efecto, y todo esto a partir de la autonomía de los robots y la inteligencia artificial. En el marco de su 80º aniversario, la Universidad Iberoamericana organizó el foro Construyendo el futuro de la inteligencia artificial, encuentro en el que se dialoga sobre los múltiples usos, la incidencia y el desarrollo de esta tecnología en diversas áreas. En el último día de actividades, el ingeniero japonés Minoru Asada habló sobre la autonomía en la robótica y la inteligencia artificial. Él considera que el desarrollo que se ha dado en estos campos debe adquirir otro enfoque desde su raíz. Research all the time function, but they don't care about how this function affects the society. There are no so many evaluations. So what we can do is that to show each case how much we can achieve the goal, and then how much this technology affects the society. Minoru Asada es maestro en sistemas de máquina adaptativa en la Universidad de Osaka, en Japón. Director de la División de Robótica de Neurociencia Cognitiva en el Instituto de Iniciativas Académicas de la misma casa de estudios. A lo largo de más de 30 años, se ha abocado al estudio y a la creación de autómatas. Entre sus proyectos más notables, encontramos a Afeto, un robot que puede responder a estímulos táctiles y emular gestos en su rostro. We would like to study about interaction, infant and the caregiver. We need some infant robot, baby robot. But to induce some feeling, the empathy, the robot should be close to the real infant. La meta futuro con este tipo de proyectos es generar reacciones en los robots que permitan empatizar con el sufrimiento de los humanos, pero también encontrar de alguna manera que los robots puedan reconocer el dolor en las personas. Minoru Asada considera que este tipo de inquietudes son una cuestión meramente cultural que cambia de Oriente a Occidente. The Japanese or Asian and the Western people. The Western people suppose that all the time face to face. It means humans and AI face to face. Sometimes fight each other, something. But in case of the Asian or Japanese people, very, very friendly with the robots. For example, the good example is the Mount Everest. The Western people say conquer the Everest. So Japanese people suppose that the nature is not a target to conquer. Con imágenes de Oscar López y Raúl Gobea, reportó para Noticias 22 Rodrigo Peredo. Pues ahí está, interesante cómo ha evolucionado la tecnología, la inteligencia artificial. Y aquí la invitación a no temerle, recordemos que detrás de la misma hay seres humanos programando. Y lo de la empatía está mucho, la pasión está mucho más. El corazón, las emociones, todo eso, pues todavía ni siquiera entendemos cómo funcionan en nuestro propio cerebro, así que pues difícilmente podremos trasladarlas a las redes neuronales artificiales en este momento. Ya veremos en el futuro. Y continuamos, también tiene que ver con ciencia y arte. La metamorfosis de la materia se explora ahora desde esta mirada creativa. Y como resultado encontramos que el universo está más cerca de lo que imaginamos. 7 artistas experimentan y ofrecen mensajes poéticos sobre las diversas posibilidades que tiene la materia en la exposición Cuando levanta una roca, encuentra universos. Nos interesaba en el ámbito de las
prácticas del arte electrónico, ¿no? Recuperar el significado de la materia, pero la materia como algo que puede hablar por sí mismo, por un lado, pero que tiene sus dimensiones políticas, dimensiones poéticas, ¿no? Y su propia forma de accionar en el mundo, dándole agencia a partir de diferentes formas en las cuales los objetos, los sistemas, las tecnologías, ¿no? existen en el mundo. Cada una de estas piezas hace una exploración distinta que va desde la materia que produce recuerdos, tecnología, así como su distinto valor, como lo explica la pieza No quiero plata. Lo que se hace es recuperar la plata, ¿no? de los teclados reciclados y pensar en las distintas formas en las cuales la plata circula por diferentes sistemas de valor, es decir, se revaloriza, ¿no? y en los cuales en algún momento la plata es solo plata, es decir, existe como un mineral, pero en otros momentos, por ejemplo, se convierte en joyería, pero en otros momentos, por ejemplo, se valoriza por su utilidad dentro del diseño de circuitos electrónicos, ¿no? Otra manera de abordarlo fue a través de la obra Materialidades Intangibles, de Hugo Solís, quien diseñó un mecanismo robótico que ambienta la muestra con sonidos. Es una reflexión a la pregunta curatorial que tiene que ver con la vibración, con la trayectoria, con el volumen y bueno, yo la trato de responder a través del sonido con un mecanismo o con una colección de mecanismos que se apropian del espacio. En esta iniciativa que surgió de los académicos del Departamento de Artes y Humanidades de la UAM Lerma, participaron los artistas Elisa Arrieta, Rubén Gutiérrez, Manuel Rocha, el colectivo Chimali, 3+ Media Lab MX y Edmar Soria. La materia puede ser el punto a partir del cual, introducimos un cierto cuestionamiento a la tecnología. Esta muestra colectiva permanecerá hasta el 27 de octubre en la Galería Metropolitana. Con imágenes de Daniel Rodríguez y Baldomero Ochoa, informó Óscar Cortés. Una oscura realidad ha marcado la vida de estas mujeres. El dolor y la ausencia definirán su miseria. Después de habernos presentado la historia de una mujer que tiene el don de encontrar a las mujeres que fueron asesinadas o desaparecidas, Dolores Reyes nos presenta la continuación bajo el título de Miseria. Come tierra es una suerte de vidente moderna que lo que hace es comer tierra que habitó una persona y cerrar los ojos y ahí tiene visiones y la tierra le muestra dónde está esa persona o dónde está su cuerpo y ella se lo transmite a quienes buscan. Hay una premisa en Miseria y en Come tierra que es, bueno, dejamos una huella en la tierra que habitamos y ahora en Miseria, bueno, es una novela con un personaje muy vital como es Miseria, muy deslenguado, muy vivaraz. Estas dos chicas, Come tierra y Miseria, son amigas, se apoyan, pero sus vidas están marcadas por los feminicidios y las desapariciones forzadas, una realidad que se vive en toda Latinoamérica. Yo nací en Argentina en 1978, en plena dictadura de Videla, y crecí viendo organizaciones de mujeres como Madres de Plaza de Mayo y abuelas buscando en la tierra como una realidad directa, no como una metáfora literaria. Y ahora crezco y eso no cambia, ¿no? Pienso en Marisela Escobedo buscando a su hija Rubí, un dientecito, un resto, ¿no? En basurales en la tierra, para tener una certeza de, bueno, qué le pasó, dónde está ese cuerpo, ¿no? Para tener esa certeza tan necesaria y tan humana que hasta de eso nos privan, ¿no? Los violentos. Tanto en Come tierra y ahora en Miseria, libros publicados por Alfaguara, Dolores Reyes retoma esta violencia para no guardar silencio. Y es que en Argentina se estima que hay 360 huérfanos por año a causa de los feminicidios. Es muy claro que en Latinoamérica quienes nos tendrían que cuidar y buscar e investigar no lo hacen porque muchas veces están incluso implicados. En Argentina hay un porcentaje altísimo de feminicidios con armas del Estado, de fuerzas policiales. Y bueno, muchas veces cuando hay una chica abusada por un grupo, casualmente esas pruebas se pierden rumbo al laboratorio y te pones a ver un poco y hay algún policía implicado, ¿no? Mientras eso no cambie, es muy difícil desarmar los mecanismos de la violencia. Dolores Reyes promete continuar explorando estos temas. Por lo pronto, Come tierra y Miseria serán llevadas a una serie.
Informaron para ustedes Saúl Nieto, Juan Manuel Arcos y Alberto Aranda. Ensillemos el caballo de hierro para ir tras las huellas del fugitivo. Y así poder emprender el largo camino a casa. Considerado como uno de los referentes de las películas del oeste, John Ford creó un género propio en su universo narrativo. En su primer gran éxito, La Diligencia, proyectó su esencia y la conceptualización de su trabajo. Su filmografía la conforman más de 150 películas, entre las que destacan El joven Lincoln y Las uvas de la ira. Por El delator, obtuvo su primer premio Oscar en 1936, éxito que se replicó en 1941 y en 1942 hasta llegar a El hombre tranquilo en 1953. John Ford se convirtió en una auténtica leyenda viva de la cinematografía de los Estados Unidos. El 31 de agosto de 1973, a los 79 años falleció uno de los realizadores más emblemáticos de la época dorada de Hollywood. Noticias 22, Alfonso Popoca. Bueno, y además él fue una influencia muy importante para siguientes generaciones de cineastas por su trabajo en el western, pero además algo muy interesante, Rafa, amigos, que no se menciona tanto en su carrera, es que él en algún momento fue reservista del ejército estadounidense, y él de lo que se encargaba siempre en las guerras en los Estados Unidos, a partir de la existencia de medios de documentación, se hacían filmaciones de estas guerras. Él documentó la guerra de Vietnam y documentó la guerra de Corea. Incluso fue un herido de guerra por estos trabajos que realizaba, y bueno, yo creo que también es un trabajo que le dio una experiencia muy importante acerca de cómo acercarse a la acción, que es lo que tenía que grabar. Finalmente, las películas del oeste sin balazos no funcionarían igual. Claro. Y que es luego lo que hereda en Italia el famoso spaghetti western, inspirado en todo este legado de John Ford. Efectivamente, bueno, estos eran balazos de ficción, pero los otros eran de veras. Pero sabían cómo sonaban y cómo dolían. Efectivamente, después de esa experiencia, sí. Imagínate. Y bueno, les comentamos y les preguntamos que, no sé si se han puesto a pensar qué tan sensibles son. ¿Te incomodan las luces brillantes y los ruidos fuertes? ¿Situaciones caóticas te provocan mucho estrés? ¿Percibes rápidamente los estados de ánimo y los sentimientos de otras personas? ¿Tienes un fuerte sentido de empatía? Si es así, es probable que, según BBC Future, seas una persona altamente sensible. Para este tipo de personalidad, la vida familiar cotidiana resulta más abrumadora que para otros. En el caso de padres de familia altamente sensibles, el ruido, el desorden y el caos parecen salirse de control, dejándolos exhaustos e irritados, pues los niños no tienen botón de apagado ni voz baja. Un grupo de psicólogos de diferentes universidades que estudian la sensibilidad encontró que esta no es un desorden, sino un rasgo de personalidad, una forma de responder al entorno particular. Las personas sensibles tienen una mayor percepción, distinguen más detalles, porque procesan las cosas más profundamente. Por ello, pueden verse muy afectados por lo que ven y sienten, en comparación con personas menos sensibles, y su actividad cerebral, monitoreada a través de resonancias magnéticas funcionales, muestra activaciones más fuertes de las regiones del cerebro involucradas en la conciencia y la empatía. Las investigaciones han demostrado que, en las primeras etapas de la paternidad, los padres muy sensibles reportan altos niveles de estrés y tienden a encontrar la crianza de los hijos más difícil que otros padres. Por otro lado, un estudio piloto de agosto de 2023 mostró que, afortunadamente, también reportan una mayor sintonía con su hijo que los padres con bajos niveles de sensibilidad. Esto concuerda con el otro rasgo de este tipo de personalidad, que es una empatía especialmente fuerte, lo que se relaciona con mejores estilos de crianza al ser más perceptivos de las necesidades de sus hijos, informó BBC Future.
El estudio piloto también reportó que los maestros con esta característica, que son enviados a enseñar a entornos desafiantes, a corto plazo se abruman más fácilmente con el cambio que los maestros con baja sensibilidad, pero una vez acostumbrados, se recuperan por completo. Otro hallazgo es que las personas muy sensibles responden mejor a los programas de prevención de la salud mental que promueven la resiliencia, mientras que los niños muy sensibles se benefician más de las intervenciones contra el acoso escolar. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Ya lo anticipábamos, pioneros de la música a capela en nuestro país, esta agrupación celebra sus primeras 3 décadas demostrando cómo la voz es el más poderoso de los instrumentos. Yo soy ese viajero que va por... Carlos Fuentes decía que Voz en Punto lograba la polifonía a la que aspiraban todos los artistas. Este ensamble vocal celebra más de 30 años de historia y de promover en el mundo un repertorio inspirado en boleros, sones, obras en lenguas indígenas y en la música popular mexicana. Nosotros fuimos pioneros de este tipo de grupos vocales a capela en México y entonces pues creo que abrimos un camino para la música vocal de México, para la música coral, el llevar la cultura de México a este lenguaje. Creado en 1990 por el maestro José Galván, este ensamble de canto a capela es el más reconocido en su tipo en México y ha llevado su amor por el sonido coral a escenarios de países como Alemania, Austria, China, Corea, Ecuador, Egipto, España y recientemente Paraguay, donde participó en el Festival Internacional Asunción a Voces. Creo que nosotros, fíjate, curiosamente nuestro instrumento es la voz, entonces es lo más orgánico, lo más cercano al ser humano, es el sonido por naturaleza del ser humano, la voz. Voz en Punto, 30 años inspirando, es el nombre del programa de actividades con el que la agrupación celebra su aniversario de la mano de la Secretaría de Cultura y del programa México en Escena del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. Este programa comprende más de 30 conciertos a nivel nacional e internacional. Sus próximas presentaciones serán del 8 al 10 de septiembre en Guanajuato. Siempre hemos evolucionado, siempre hemos estado cerca, por ejemplo, del teatro. Hemos enriquecido mucho nuestra propuesta, teniendo cursos, por ejemplo, de clown. Voz en Punto ya prepara un segundo material discográfico con canciones de Cricri, que presentará en noviembre en el Festival de Música de Morelia. Noticias 22, Karen Rivera. Muchos besitos les dio su... Con más de 8,000 millones de personas cohabitando el planeta, es difícil creer que en una época remota, por poquito y desaparece nuestra especie. Hace 900.000 años, nuestros ancestros estuvieron a punto de extinguirse. En biología se le conoce como cuello de botella al descenso drástico del número de miembros de una especie. Los investigadores han utilizado secuencias genómicas humanas modernas de 3.154 personas para inferir que en un determinado momento solo hubo 1.280 individuos reproductores que sostuvieron la población de nuestros ancestros. Los resultados indican que ese colapso de la población podría haber favorecido a la diferenciación de especies, un evento en el que 2 cromosomas ancestrales pueden haber coincidido para formar lo que actualmente se le conoce como cromosoma 2 en los humanos modernos. José María Bermúdez de Castro, codirector de excavaciones de Atapuerca, España, declaró a El Confidencial que en el registro fósil siempre se había dicho que hay una especie de laguna, y la especie hallada del Homo antecesor llenaría parte de esa laguna. Si el cuello de botella detectado se confirma, hay mucho trabajo por delante para tratar de averiguar cómo una pequeña población resistió en condiciones presuntamente adversas durante decenas de miles de años. Con este conocimiento, los objetivos para el futuro apuntan a una imagen más completa de la evolución humana durante este periodo de transición del Pleistoceno, que a su vez continuará desentrañando el misterio de la ascendencia humana y la evolución. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Ya ni modo, desafiamos ese cuello de botella y aquí seguimos y a darle para adelante. Con 64 años, este insigne muralista ingresó al otrora Palacio Negro de Lecumberri. La ficción nos remonta a aquel agosto
de 1960. ¿Se ha parado frente a un mural de David Alfaro Siqueiros? A través de la ficción, la compañía Teatro en el Incendio recrea el momento en que Siqueiros estaba en la cárcel de Lecumberri. ¡Nada! No les voy a decir absolutamente nada. El guión es una ficción que hace Bárbara Perrín a partir de esta investigación que hace Daniel Salinas, en la que él retoma esta documentación que existe sobre Siqueiros, pero la historia evidentemente está articulada para entretener, para contarnos algo interesante. Por ejemplo, hay aspectos que sí están basados en la vida real, como el hecho de que durante la historia se está montando una obra, que es la obra del licenciado No te apures, de Roberto Hernández, que efectivamente esto sucedió. ¡Hombres cansados de no ser vistos y escuchados! Pero lo que hacemos con el proyecto es que hacemos que coincida la entrada a Lecumberri de Siqueiros con la salida de Lecumberri de Ramón Mercader, que es el asesino de Trotsky. Entonces este misterio que envuelve un atentado que ocurrió hace 20 años comienza a desvelarse y a revelar también ciertos aspectos que son revolucionarios también, pero revolucionarios de fusil, no revolucionarios de pincel. Siqueiros se ponía en los zapatos del pueblo. Quería transmitir su pasión por medio de su visceral pincelada. La Marcha de Siqueiros, obra unipersonal que se presenta el viernes 8 de septiembre en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, muestra la personalidad del muralista. De la escena, hombres llenos de pasión por alzar la voz. Vemos su pasión y vemos cómo está echado para adelante, incluso ante la idea de la muerte, él piensa estar preparado para ella, pero también comenzamos a ver un personaje que se empieza a vulnerar, sobre todo conforme se desarrolla la obra y empiezan a aparecer todos estos conflictos que te menciono. Lo empezamos a ver vulnerable y reflexivo. El personaje lo vemos, te digo, reflexionar sobre luchas pasadas, lo vemos decidir enfrentar las consecuencias de sus acciones, lamentar también el haber causado daño a ciertas personas que la acompañaron en su lucha y que no la pasaron tan bien. Pues vemos de todo un poco, y lo padre de esto es que conocemos todos estos aspectos siempre por alguna razón, como que no es una obra histórica, sino es una obra dramática. Noticias 22, Alberto Aranda. Llegó el momento de sumarnos a la tarea colectiva y leernos en otros. El México autoritario de 1968 reveló la podredumbre de un sistema político, pero también nos mostró a personas que nos hacen ver al mundo con un ligero aumento de luz. Una joven poeta, enamorada de las causas democráticas, una extranjera en tierras mexicanas que padeció la represión militar y política. Su nombre, Alcira Soust Escafo, uruguaya de nacimiento, pero en realidad ciudadana universal, de esas que ensanchan las avenidas y en la dudosa penumbra nos alumbran el camino. Los regímenes militares sudamericanos que conoció la hizo ser una activista y vocera estudiantil. Antes de que los militares irrumpieran en Ciudad Universitaria, reprodujo por los altoparlantes de la radio comunitaria del campus el disco Voz Viva de Leo Felipe, donde lee sus poemas. Roberto Bolaño la llamó la madre de la poesía, y los egos robustos de quienes escriben la historia la han relegado a la sombra. Elena Poniatowska la recuerda claramente en el día de la muerte de Rosario Castellanos, repartiendo poemas de la fallecida escritora, un día de lluvia intensa que disimuló sus lágrimas. Alcira vivió, como dijo Bolaño, en clave de poesía. El catálogo Alcira Soust Escafo, Escribir Poesía, Vivir Dónde, una grabación de su poema La Niña Loba, hecha por Juan José Arreola, y los recuerdos de algunos apenas reconstruyen su memoria. ¿Algún editor recogerá sus poemas?
Los libros son ventanas para mirar lo nuevo y para mostrar lo nuestro. También son puentes para transitar por esos mundos paralelos que enriquecen al nuestro. Cuénteme qué lee, porque la lectura es una tarea colectiva. Nos leemos en otros. Oigan, y está en la cuerda floja la famosa teoría de los anteojos de cerveza. ¿Le suena? Siempre hemos creído que cuando se bebe alcohol, el efecto de embriaguez puede provocar que veamos a las personas de nuestro alrededor atractivas. Esto podría ser cierto, pero las investigaciones al respecto solo se limitaban a evaluar el comportamiento de las personas estando en estado de sobriedad y de ebriedad al mostrarle fotografías de gente atractiva. Un nuevo informe publicado en el Journal of Studies on Alcohol and Drugs desmiente estas teorías, explicando que lo que sí hace el alcohol es aumentar las posibilidades de acercarse a personas que ya consideramos interesantes. Infosalud recupera este estudio, en el cual se llevaron al laboratorio a 18 parejas de amigos, hombres de 20 años, para que estos valoraran el atractivo de personas que veían en fotos y videos, pero se les añadió la opción de conocer a alguna de las personas que les gustara. 2 parejas de amigos acudieron al laboratorio en 2 ocasiones. En una se les dejó beber hasta 0,08% de alcohol y en la segunda ocasión solo tomaron bebidas libres del mismo. El hecho de que los participantes estuviesen o no bajo efectos etílicos no influyó en su decisión del atractivo de los demás. Sin embargo, algo más que se observó es que el alcohol sí afecta en las posibilidades de que los hombres quisieran interactuar con personas que consideran atractivas, ya que cuando bebían eran 1.71 veces más propensos a seleccionar una de las 4 candidatas, a diferencia de cuando se encontraban sobrios. Los investigadores ven probable que el alcohol no altere la percepción del atractivo. Más bien lo que hace es aumentar la confianza de tener interacción con los demás y en específico con quienes consideren atractivos. Para Noticias 22, Natalia Ochoa. El reporte de la ceremonia de entrega del Premio Internacional de Ensayo Pedro Enríquez Ureña nos lo comparte Víctor Gaspar. Vamos a verlo. Por su obra Ensayos para Interrumpir, el escritor venezolano José Balsa se hace acreedor al 8º Premio Internacional de Ensayo Pedro Enríquez Ureña, que otorga la Academia Mexicana de la Lengua. La distinción fue entregada hoy en una ceremonia virtual, presidida por Adolfo Castañón y Angelina Muñiz Huberman. José Balsa habla de la alegría de recibir el premio y de la reivindicación del género ensayístico. El ensayo es la columna vertebral de los países, del continente y probablemente del mundo. El ensayo es el pensamiento libre, analítico, que propone, que critica, que refleja y que amplía la realidad. Yo creo que el ensayo, creo que en América Latina, si se escribiera más ensayo, el continente sería distinto. Así que esa alegría, te lo digo, es mía, pero también me lleva a otras partes. Detrás de la lengua está la inteligencia, está la sensibilidad. Así lo afirma José Balsa, quien ve en el ensayo uno de los campos más vitales para el encuentro, para el pensamiento y la creación y recreación de una realidad. Un ensayo permite que tú interrumpas tu pensamiento propio para tomar el pensamiento del otro, que es el ensayista. También el ensayo permite ser interrumpido. Tú lo paras, lo detienes, continúas y luego vuelves a él, etc. Y por último, bien puede ser algo que interrumpa tu vida entera. Hay gente que ha cambiado a leer a Freud, hay gente que ha cambiado a leer a Marx o a leer los evangelios, etc. Así que puede haber algo en el ensayo muy hondo, muy indefinible, que ayuda a vivir o a cambiar la vida. El acta de la Academia Mexicana de la Lengua destaca las virtudes de Ensayos para Interrumpir. Construye un espacio inteligente en el que figuras como las de Baltasar Gracián, Juan Espinosa Medrano, El Unajero y Hernando Domínguez Camargo conviven con la obra cervantina y subraya la tradición literaria de nuestra América, sin olvidar el registro de las letras contemporáneas transatlánticas en español. El trasfondo del ensayo en lengua española es el idioma español, de tal manera que en el libro hay unas secciones dedicadas a comprender, por ejemplo,
ciertas extraños procedimientos que Cervantes, aquel antiguo compañero nuestro, introdujo en la literatura. Hay un poco de eso, pero también hay un poco la manera de descubrir esto que se llama crítica literaria, crítica plástica, crítica cinematográfica en la obra del propio Cervantes. Parece mentira, pero es así. Noticias 22, Víctor Gaspar. Cambiemos de tema porque millones de abejas emprenden la huida en Canadá. Millones de abejas quedaron a la deriva durante varias horas tras un accidente en Canadá. Esto sucedió cuando se cayeron varias cajas del camión que las transportaba hacia Toronto. La policía local advirtió a los conductores que mantuvieran las ventanillas de sus automóviles cerradas. Posterior a esta alerta, varios apicultores contactaron a la policía y ofrecieron ayuda para rescatarlas. Este suceso representó no solo un riesgo para la población, sino también para estos himenópteros. Luego de algunas horas, las autoridades comunicaron que casi todas las abejas habían sido recolectadas. Sin embargo, se dejaron algunas cajas en la zona para que las faltantes regresaran por su cuenta. No olvidemos que estos pequeños seres son fundamentales para el desarrollo y subsistencia del planeta. Noticias 22, Alfonso Popoca. En otros temas, veamos qué propuesta nos tiene esta noche el crítico de cine Leonardo García Tsao. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. En esta semana les voy a recomendar una película española que se titula La Isla Mínima, que es el 6º largometraje y el más logrado a la fecha del director sevillano Alberto Rodríguez. El relato se sitúa en la Andalucía de 1980, 5 años después de la muerte de Franco, y trata sobre un par de policías de personalidades dispares que son enviados a un pueblo a investigar la desaparición de 2 chicas adolescentes. Cuando estas aparecen muertas, es evidente que se enfrentan a los crímenes de un asesino en serie. Rodríguez resuelve la historia con una buena dosis de ambigüedad, concentrándose en el contraste entre los detectives madrileños. Uno, el más joven, interpretado por Raúl Arévalo, representa de alguna forma la Nueva España, la que quiere dejar atrás el pasado franquista, mientras el otro, el camaleónico actor Javier Gutiérrez, tiene un pasado turbio ligado a la policía secreta del viejo régimen. La Isla Mínima, un sólido ejercicio en neo-noir, denota la influencia de autores hollywoodenses como David Fincher y también fue comparada por sus similitudes con la primera temporada de la serie True Detective. La película concursó en el Festival de San Sebastián de 2014, donde obtuvo una merecida concha de plata a la actuación de Gutiérrez. Es La Isla Mínima de Alberto Rodríguez, que pasa este domingo. Consulte por favor nuestros horarios para saber exactamente a qué horas pasa. Esto es en Canal 22. Y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias, mi estimado Leonardo, un fuerte abrazo. Y vamos a volver la mirada a la historia reciente de México porque develan los secretos del clandestinaje. Federico Ramírez participó activamente en el movimiento estudiantil de 1968. A la distancia atestiguó el llamado halconazo. Sus ideales y convicciones lo llevaron a formar parte de movimientos armados clandestinos como las Fuerzas de Liberación Nacional. Todas estas vivencias fueron vertidas en el libro Secretos del Clandestinaje, las vidas que alumbraron el alzamiento zapatista. En la novela, Secretos del Contraespionaje, se aborda desde un punto de vista literario, pero también, histórico. Por ejemplo, esto de la formación de la Liga 23 de septiembre, compañeros respetabilísimos, que organizaciones fueron las que formaron esta liga, qué acciones importantes llevaron a cabo o algunas intentaron, por ejemplo, el secuestro
de la hermana del presidente de la República, de José López Portillo. Otro hecho importante es la creación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Federico Ramírez se unió al movimiento y apoyaba desde la parte ideológica. Iba yo a la selva, por ejemplo, a darles clases de política a los compañeritos, ¿no? En una de esas ocasiones que estoy en la selva, en un campamento, habiendo dado clases o conferencias a los compañeros campesinos, fue que se tomó la fotografía que aparece en la portada de la novela. La escritura se prolongó por años. Aunque es una novela de ficción, retrata momentos dolorosos que vivió el autor del libro. Había momentos muy penosos, muy dolorosos, como era el recrear en mi memoria y luego plasmarlo por escrito la muerte de compañeros y compañeras. Eso pues sí me acongojaba, y hasta la fecha pues no son recuerdos profundos que me siguen conmoviendo. Secretos del clandestinaje, las vidas que alumbraron el alzamiento zapatista es una publicación de Ediciones Delirio y está a la venta en línea directamente con la editorial. Noticias 22, Julio López. Y ya nos vamos con música, nos despedimos con un recuerdo del compositor italiano Amilcare Ponchielli. Así es, nacido en 1974, hay quienes afirman que fue el 31 de agosto, otros dicen que fue el 1 de septiembre. Sea hoy o mañana, este gran compositor fue un equilibrio perfecto entre la etapa después de Verdi y el inicio del verismo, encontrando un estilo propio y además formado en un conservatorio del que fue después maestro de grandes genios. Sí, dejó una profunda influencia en compositores posteriores, compositores veristas, como creo que ya lo mencionaste. Entre sus alumnos destacan, por ejemplo, nombres como el de Puccini, el de Mascagni, y bueno, muy recordada su ópera La Gioconda, basada en un libreto de Arrigo Boito, así es. ¿No? Y tiene un fragmento muy famoso esa ópera. La danza de las horas, y algo interesante, él tuvo muchas óperas, compuso varias óperas y en su momento fueron muy exitosas. Por alguna extraña razón, la que sobrevive, la que más interpreta, es precisamente La Gioconda, aunque también compuso música de cámara y música orquestal, y hoy le rendimos un tributo. Disfrútenlo, buenas noches.